¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado. Espero que puedan pasarlo bien en este día de reposo en compañía de Cristo, de la familia, de los hermanos, y en esta oportunidad transmitiendo a través de YouTube, a través de esta transmisión de tiempo de reunión que realmente nos acerca, nos une como hermanos, aunque no estamos en vivo ahora, estamos grabados, pero estamos a través del chat acompañándoles a ustedes y bueno, sintiendo también la compañía de ustedes con nosotros. En esta ocasión me toca hablar acerca del diezmo. La escuela sabática toca el tema del diezmo y este es un tema muy controvertido, es un tema muy sensible. ¿Por qué es un tema controvertido y sensible? Porque tiene que ver con el dinero, tiene que ver con nuestros bienes, tiene que ver con las cosas que nosotros pensamos que nos pertenecen. Y ese es un poco el punto de vista de la escuela sabática. La escuela sabática nos dice que Dios es el dueño del oro y la plata, Él es el creador de los cielos y la tierra. Y sobre todas las cosas que Él no necesita nada de lo nuestro. Hace poco leía en internet, vi un meme, ¿sí? un dibujo, una frase que le habían puesto, se ve que algunos cristianos que están en contra del diezmo, hay un movimiento muy fuerte en contra del diezmo, ellos sostienen que el diezmo es una estafa, que el diezmo está abolido, que el diezmo está circunscripto al sacerdocio levítico. Es algo que vamos a desmistificar un poco en esta transmisión. Pero ellos pusieron en ese meme, en esa imagen, pusieron: yo no puedo entender cómo un Dios todopoderoso, yo estoy parafraseando, en realidad no recuerdo exactamente la frase, ¿no? Pero la idea era esta: no puedo entender cómo un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, necesite la 10ª parte de mi sueldo. Y lo ponían de manera burlona, ¿no? De manera risueña, como para tratar de atacar sarcásticamente a aquellos que diezman. En realidad ellos están atacando a aquellos que indignamente reciben el diezmo, en lo cual yo estoy en desacuerdo. O sea, yo no creo que una persona, un falso pastor, un falso ministro, tenga que recibir los diezmos. Y que justamente hay muchas veces que los falsos pastores o falsos ministros amenazan a la gente de que si no dan el diezmo no van a recibir la bendición de Dios. Hace poco estuve tocando el tema del Evangelio de la Prosperidad, que justamente habla de que si le damos una buena ofrenda a Dios, si le damos un buen dinero a Dios, entonces Dios nos va a bendecir como si fuera que lo podemos chantajear. De eso hay mucho en el mundo cristiano y es natural y es razonable de que muchas personas se enojen contra esos falsos ministros. Pero en realidad están atacando una doctrina bíblica juntamente con atacar a los falsos ministros al atacar el diezmo, porque el diezmo es una doctrina bíblica. Entonces la frase decía algo parecido a esto, ¿no? Como un Dios todopoderoso va a necesitar la 10ª parte de mi sueldo. Pero esa frase, aunque pueda tener sentido en cierto aspecto y pueda ser hasta graciosa, carece de significado cuando uno conoce la Biblia. Voy a hacer una pregunta para que ustedes razonen, para que ustedes mediten ahora para sí mismos, ¿no? ¿Tenía algo venenoso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el medio del huerto? Es decir, ¿tenía cianuro o tenía alguna cosa que los iba a envenenar y entonces iban a empezar a morir? El árbol no tenía nada, era un árbol más, era un árbol como cualquier otro. Es decir, no había nada que lo hiciera tóxico al árbol. Era una señal de lealtad a Dios. Era una señal de que ellos obedecían a Dios. No había nada venenoso en el fruto. Otra pregunta: ¿acaso había un poder especial en la vara de Moisés al golpear la roca para que saliera el agua? ¿Tenía algún poder especial esa vara? ¿O era simplemente una señal de lealtad que él tenía que hacer al tocar la roca una vez para que saliera el agua? Era una señal de lealtad. Es decir, la Biblia nos enseña de que Dios nos pide una señal de lealtad, una señal de que le obedecemos. Dios no necesita en absoluto la 10ª parte de nuestro sueldo, en absoluto, pero Él sí necesita saber que estamos dispuestos a darlo. ¿Acaso Dios necesitaba la sangre de Isaac para redimirnos a nosotros de nuestros pecados? En absoluto. Él estaba a punto de entregar a su propio hijo. Él estaba dispuesto a entregar a su propio hijo, que era Jesucristo. Sin embargo, hubo una señal de lealtad para Abraham. Entonces, es una tontería pensar de que Dios necesite de nuestro sueldo. Dios no necesita de nada porque ni siquiera es nuestro, porque todo lo que tenemos lo recibimos de Dios. Lo recibimos como un don gratuito. Es decir, nosotros trabajamos pero no para ganar dinero. Nosotros trabajamos porque Dios nos manda a trabajar. Como un aliciente para el pecado, porque el sudor de nuestra frente nos ayuda
a sobrellevar los efectos perniciosos del pecado. Por eso Dios le mandó a Adán que labrara la tierra y que con el sudor eso le iba a ayudar a él a sobrellevar los efectos del pecado, porque si él permanecía ocioso, el pecado lo iba a terminar de destruir para siempre. Así que el trabajo es una bendición. No trabajamos para ganar dinero, trabajamos porque Dios nos manda a trabajar. ¿Dónde Dios nos manda a trabajar? Cuarto mandamiento: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En ese mandamiento Dios nos está mandando trabajar. Cualquiera que guarde el sábado, pero que no trabaje 6 días, no está guardando el sábado, realmente, no está cumpliendo el cuarto mandamiento. Así que esto simplemente es una señal de lealtad a Dios. El diezmo, de la misma manera que cualquier otro punto religioso, como lo es la observancia del sábado, como es congregarnos delante de Dios, como lo es arrodillarnos delante de Dios y no arrodillarnos delante de otras imágenes o delante de otras estatuas, de la misma manera el diezmo es una señal de lealtad. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora son los pasajes bíblicos que nos muestran que el diezmo es un principio eterno, es un principio de lealtad, de reconocimiento a que de Dios recibimos todas las cosas. Contrario a lo que dicen los detractores del diezmo, muchos de ellos plantean de que el diezmo está circunscripto al sacerdocio levítico. Nosotros podemos encontrar en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 14, versículo 20, que Abraham, mucho antes del sacerdocio levítico, de hecho el apóstol Pablo se encarga de hablar acerca de esto en la carta a los Hebreos, diciendo que Leví, o sea, antes de que existiera el sacerdocio levítico, Leví, estando en los lomos de Abraham, le pagó los diezmos a Melquisedec. O sea que tenemos la cuestión del diezmo mucho tiempo antes de que exista el sacerdocio levítico. También tenemos en Génesis capítulo 28, versículo 22, a Jacob, al patriarca Jacob, haciendo un voto para con Dios de entregar todos los diezmos de todo lo que Dios le dé. Y acá vemos el principio verdadero del diezmo. Nosotros no damos el diezmo para ser bendecidos, damos el diezmo justamente porque ya hemos sido bendecidos por Dios, porque Dios ya nos dio todo lo que necesitábamos. Y luego, por supuesto, tenemos en Levítico 27, versículo 30, una ordenanza para todo Israel, para que todo Israel entregue el diezmo de la comida, del alimento, de los frutos, de los granos. Y en Números capítulo 18, versículo 21, se establece que los sacerdotes y los levitas van a vivir del diezmo, que la heredad de ellos va a ser el diezmo. A diferencia de las demás tribus de Israel que tenían una heredad, tenían una porción de tierra, los levitas no tenían una porción de tierra, pero su heredad iban a ser los diezmos de Jehová. Dios había dado a los levitas todos los diezmos para sustento y para mantención de aquellos que ministraban en el ministerio del santuario. Aquí sí podemos decir que el diezmo estaba relacionado con el santuario, pero vemos que anteriormente, en el caso de Jacob y en el caso de Abraham, lejos estaba todavía el sacerdocio levítico y sin embargo el diezmo ya existía y existía como algo conocido. Es decir, no era que se había establecido como una ley nueva, evidentemente ya era algo conocido por Abraham y por Jacob. Luego, en Malaquías capítulo 3, versículo 10, está uno de los textos más conocidos acerca del diezmo, ya en la época de los profetas, muy posterior a la época del sacerdocio levítico, en la época de los profetas. Se nos habla acerca de cómo el pueblo de Israel le robaba a Dios. ¿De qué manera le robaba a Dios? A través de los diezmos y las ofrendas. Y aquí aparece un factor importante. No solamente aparece el diezmo, sino que también las ofrendas voluntarias. Es decir, el diezmo es lo que le corresponde, lo que le pertenece a Jehová. Simplemente se lo devolvemos. No le estamos dando a Dios. Por eso este meme o este cartel que trataba de ridiculizar el diezmo no tiene ningún sentido, porque el diezmo no es algo que nosotros damos, es algo que devolvemos a quien le pertenece y a quien le corresponde, como una señal de lealtad. Eso le pertenece a Dios. Por eso dice Dios, ustedes me han robado al no darme los diezmos y las ofrendas, es decir, al no devolver los diezmos y las ofrendas. Y luego en Mateo capítulo 23, versículo 23, es uno de los pasajes que más me gustaron de la escuela sabática porque nos habla ya en la época de Cristo. Ya en la época del primer siglo, vemos que si hubiera habido una intención de abolir el diezmo, hubiera habido una intención de dar de baja el sistema por el cual Dios sostenía su ministerio o su iglesia acá en la tierra y la obra del Evangelio, si hubiera habido un plan de parte de Dios de dar de baja el diezmo, lo hubiese establecido ya en la época de Cristo. Sin embargo, cuando Cristo reprenda a los escribas y fariseos, Él les dice en Mateo capítulo 23, verso 23, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino
y dejan lo más importante de la ley, que era hacer justicia y misericordia. Esto es interesante porque cuando habla de diezmar el eneldo o el comino, que son condimentos, es decir, son especias, era como una especie de exageración de parte de los escribas y fariseos. Es decir, ellos, para mostrar que eran santos, diezmaban hasta la sal. Era como si yo agarrara la sal, ahora voy y compro una sal y separo la 10ª parte. Ya era como una especie de exageración. Lo que había que diezmar eran los ingresos, ¿no? El sustento. Pero bueno, ahí menciona que ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino, pero olvidaban lo más importante de la ley, que era hacer justicia y misericordia. Y Jesús podría haber dicho, miren, el diezmo no va más. El diezmo era para la época de los sacerdotes, la época levítica, la época de Moisés, pero ahora este sacerdocio corrupto, el diezmo ya no funciona más. Pero no dijo eso, él dijo, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es decir, el diezmo era importante, pero no era más importante que hacer misericordia y justicia. Lo más importante de la ley era hacer justicia y misericordia, y era lo que ellos habían olvidado. Así que Mateo 23:23 reafirma la vigencia del diezmo aún después de la muerte de Cristo. Lo mismo hubiera pasado con el sábado. En vez de Jesús debatir con los escribas y fariseos de cómo es la forma correcta de guardar el sábado, les hubiera dicho, no, miren, el sábado no corre más. O sea, después de mi muerte ya el sábado no va a correr más. Y listo. Pero no, Jesús les hablaba acerca de la verdadera forma de guardar el sábado y les hablaba del verdadero sentido del diezmo. El diezmo era importante, pero no tenía ningún sentido si no se hacía justicia y misericordia. Así que vemos que en este pasaje del Nuevo Testamento se reafirma la vigencia del diezmo. Pero uno de los textos que son más concretos, que habla directamente en contra de este pensamiento de que el diezmo quedó abolido o que quedó clavado en la cruz, como suelen hacer muchas veces las iglesias cristianas, agarran todos los aspectos de la ley que no les gusta, entonces bueno, todo fue clavado en la cruz, salvo alguna cosa que a mí me guste, ¿no? Alguna cosa que a mí me interese o que esté de acuerdo a mi cultura, entonces eso yo lo salvo, entonces esto sí sigue vigente. Pero las otras cosas que no van de acuerdo a mi cultura, o que yo no estoy acostumbrado, o que no me gusta porque va en contra de mis hábitos alimenticios, etcétera, etcétera, todo eso fue clavado en la cruz. Entonces con el diezmo hicieron lo mismo en el cristianismo, lamentablemente, y se perdieron una de las grandes bendiciones, que es poder devolverle a Dios la 10ª parte de todo lo que Él nos da. Y a veces yo me asombro de las excusas que se ponen, ¿no? Porque la gente a veces dice, pero si yo doy el diezmo me va a faltar. ¿Cómo nos puede faltar algo cuando estamos devolviendo la 10ª parte de lo que recibimos? Así yo tenga 2 pesos, si yo diezmo 2 pesos y doy los 20 centavos o devuelvo los 20 centavos, me va a quedar 1,80 pesos. O sea, nunca voy a pasar hambre dando una 10ª parte. Es una locura eso. O sea, nunca me puede faltar porque siempre estoy dando un porcentaje. Siempre estoy dando un porcentaje. Y hay testimonios que son tremendos de personas que no solamente han dado la 10ª parte, sino el doble, la 20ª parte, es decir, 20% de sus ingresos. Y yo puedo dar testimonio y puedo dar fe de que hace varios años que yo he decidido ser fiel a Dios a través de los diezmos, porque no es que yo no diezmaba, pero no diezmaba de la manera correcta, es decir, no lo daba, sino que lo administraba yo, para lo que a mí me parecía que era la obra de Dios, y eso está mal. Nosotros tenemos que darlo, la bendición es darlo, y Dios me bendijo que nunca me hizo faltar nada. No solamente que no me hizo faltar nada, sino que me dio la oportunidad de viajar, de visitar gente, cosas que nunca había soñado hacer en mi vida. Entonces, Dios nos bendice a nosotros, hermanos, y nunca nos hace faltar nada, pero nosotros tenemos que ser fieles. Nosotros no podemos robarle a Dios y después preguntar, ¿qué pasó, Señor, que no escucha nuestras oraciones? No podemos robarle a Dios. Entonces, el último texto, que es 1 Corintios capítulo 9, versículo 13, en realidad está bueno leer todo 1 Corintios capítulo 9, yo les invito a que ustedes lo puedan leer con más detenimiento, seguramente por medio de la escuela sabática han sido referenciados a este pasaje, pero les invito a leerlo con todo detalle, porque ahí el apóstol Pablo, ya estamos hablando después de la muerte de Cristo, ya no se puede alegar más de que no, cuando Cristo murió el diezmo ya no iba más, no. Después de la muerte de Cristo, el apóstol Pablo cita la ley levítica,
cita Números capítulo 18, versículo 21, el mismo texto que hablamos, de que la heredad de los sacerdotes era el diezmo. Cita esos pasajes para hablar acerca de los derechos del apóstol. Esto es muy interesante, porque el apóstol Pablo argumenta de que había gente que no reconocía su ministerio, y como no reconocía su ministerio, ¿qué pasaba? No lo sostenían. Era un apóstol que era desconocido incluso por aquellos a quienes él les había predicado. Es decir, habían personas que se habían convertido por su testimonio y ellos le desconocían como apóstol. Interesante. Entonces él les dice que, ¿cómo puede ser que solamente yo y Bernabé no tengamos derecho de no trabajar? ¿Cómo es eso de derecho de no trabajar? Evidentemente no es no trabajar absolutamente, porque ellos trabajaban ministrando la palabra, sino que Pablo se refiere a no trabajar en un trabajo secular para poder sostenerse. Él y Bernabé tenían que trabajar para poder sostenerse, mientras que el resto de los apóstoles eran sostenidos por la iglesia para poder dedicarse tiempo completo al evangelio. Entonces él presenta cuáles son los derechos de un apóstol, aunque él está dispuesto a renunciar a esos derechos con tal de no ser carga y tropiezo a nadie. Y él dice, ¿acaso los que comen del altar no participan del altar? ¿Los que trabajan en el templo no son sostenidos por Dios, no son sostenidos por la iglesia? Y él cita la ley del diezmo de Números 18:21 para referirse a los derechos de un apóstol, a los derechos de su apostolado. Él tenía derecho de no trabajar y no tener que dedicar parte de su tiempo a un trabajo secular para después otra parte mínima del tiempo dedicarla a predicar. Sin embargo, la iglesia, no todos, pero en su gran mayoría no estaban reconociendo el ministerio de Pablo, así que Pablo tiene que aclarar esta cuestión. Pero más allá de esa cuestión, de ese punto, lo importante es que Pablo toma como principio para sostener a los ministros que predican el Evangelio la misma cuestión que se usaba para sostener a los sacerdotes que trabajaban en el templo y predicaban el Evangelio, que eran los diezmos y las ofrendas. Aunque Pablo no mencione los diezmos y las ofrendas, menciona que los derechos de un apóstol son análogos a los derechos de los sacerdotes que trabajaban en el templo y comían del altar. Así que con todos estos pasajes podemos ver que muchas de las afirmaciones de los antidiezmo, de los que están en contra del diezmo, están basadas en mentiras. ¿Por qué? Porque no está circunscrito el diezmo al sacerdocio levítico. Antes del sacerdocio levítico y después del sacerdocio levítico, el diezmo sigue siendo un principio de lealtad para con Dios. Sigue siendo un principio por el cual manifestamos nuestra adoración a Dios, porque tanto el diezmo como la alabanza, el canto, la predicación del evangelio, la obediencia a los mandamientos, todo eso es adoración. Y todo lo que hacemos, ni más ni menos, es adorar y reconocer quién es el creador de todas las cosas, el que nos da todas las cosas, y reconocemos también que descansamos en sus manos. Por eso es que el tema del sábado, como señal de lealtad al creador, donde descansamos en él, no yendo a trabajar, y el tema del diezmo, donde le devolvemos la 10ª parte que le pertenece a Dios, descansando en que él nos provee, son todas señales de lealtad, de que estamos en sus manos, reconocemos su autoridad y su poder, y que descansamos en su amor. Así que hasta aquí no es un repaso, no es un repaso lo que yo hago, sino que es un comentario complementario a la escuela sabática, quizá para darles algunos pasajes más que quizá no estaban en la escuela sabática, que ustedes pueden compartir mañana en el repaso que hagan con los demás hermanos. Espero que les haya sido de bendición y bueno, te doy la palabra a mi hermano. Muchas bendiciones.